Hola, en este video vamos a estudiar la caída libre de un objeto cercano a la superficie terrestre. Para esto vamos a usar primero una simulación que nos va a dar una imagen estreboscópica de la caída. ¿Qué vendría a hacer esto? Vendría a ser una imagen que nos muestra la posición de esta pelotita a medida que cae y cada cierto o ciertos tiempos regulares. Entonces le damos play a la simulación y vamos viendo la caída. Fíjense que la posición de esta pelotita está determinada cada ciertos intervalos de tiempo, que en realidad es el mismo, porque pasamos de 0,25 a 0,50 a 0,75 a 1 segundo, 1,25 segundos, 1,50 segundos, etc. Es decir que la posición de esta pelotita está determinada cada 0,25 segundos. Eso es una imagen estreboscópica. Como podemos ver, el desplazamiento de esta pelotita a medida que pasa el tiempo va aumentando. Eso significa que la velocidad que tiene en su caída también va aumentando. Si observan los desplazamientos en cada intervalo de tiempo, en cada intervalo, fíjense que en el primero, por ejemplo, cuando pasamos de 0,25 a 0,50 segundos, tenemos esta distancia recorrida, pero cuando se pasa al intervalo de 0,50 a 0,75 segundos, la distancia recorrida es mayor que la anterior. Si pasamos a ver el intervalo de 0,75 a 1 segundo, la distancia recorrida es mayor que en el intervalo anterior, y así a medida que observamos la caída. Esto significa que las distancias recorridas van aumentando en cada intervalo, lo que nos sugiere que la velocidad va aumentando también en cada intervalo, y a su vez notamos que hay una aceleración. Vamos a pasar a construir una tabla de valores para analizar esta caída, la caída libre, y después tratar de graficar un gráfico de velocidad en función del tiempo. Entonces, para este caso que vamos a analizar, los intervalos de tiempo son de 0,05 segundos. O sea, arrancamos a tiempo cero y la primera posición de esta pelotita va a ser determinada luego de pasados 0,05 segundos. La segunda posición va a ser determinada a los 0,10 segundos, que esto es pasados 0,05 segundos del intervalo anterior, y así sucesivamente. Es decir que las posiciones mostradas en esta imagen estreboscópica son cada 0,05 segundos. Así que la primera columna vendría a indicarnos esto. La segunda columna vendría a ser las distancias de esta pelotita cada 0,05 segundos, ¿no? A tiempo cero la distancia sería cero porque la pelotita estaría en el origen, pero cuando pasan 0,05 segundos la pelotita cae 1,2 centímetros, que vendría a ser la distancia recorrida e indicada por la primera flechita. Y así vamos armando esta tablita, con distancias de caída de esta pelotita. Para la tercera columna, que es la de velocidad, tenemos que hacer un pequeño cálculo, que es sencillo. Vamos a calcular velocidad media. Para esto vamos a utilizar los primeros 4 datos de las tablas tiempo y distancia, y vamos a calcular una velocidad media para este intervalo, que vendría a ser los 24 centímetros por segundo, que ahora les voy a explicar cómo se calcula. Por definición, la velocidad media es el cambio en la posición dividido el tiempo, que para nosotros va a ser la distancia recorrida en el primer intervalo. Fíjense que la distancia recorrida en el primer intervalo es de 1,2 centímetros y el tiempo empleado para esto es de 0,05 segundos. Hacemos esta división
y la velocidad media en el primer intervalo de caída va a ser de 24 centímetros por segundo. Para el segundo intervalo, que vendría a ser este, cuando el tiempo pasa de 0,05 segundos a 0,10 segundos y la distancia recorrida cambia desde los 1,2 centímetros a los 4,8 centímetros, nos va a dar una velocidad media de 72 centímetros por segundo, que lo vamos a indicar ahí, o lo vamos a asignar al segundo valor de velocidad media. ¿Cómo se calcula esto? Vendría a ser lo que cambió el tiempo, que pasa de 0,10 segundos a 0,05 segundos, combinado con el cambio en el desplazamiento, perdón, el cambio en la distancia recorrida, que pasa de 1,2 centímetros a 4,8 centímetros. Estas dos variaciones se dividen y obtenemos el valor de 72 centímetros por segundo. Y así vamos confeccionando esta tablita esta columna de velocidad. Para el tercer valor de velocidad media habría que utilizar el siguiente intervalo, que es este. Hacer el mismo cálculo anterior de velocidad media y anotar el resultado ahí. Ahora, utilizando la tablita que se acaba de confeccionar recién, donde tenemos tiempos y velocidades, que en realidad sería velocidad media, porque es lo que podemos calcular con los datos de tiempo y distancia de caída de esta pelotita. Vamos a confeccionar el gráfico de velocidad en función del tiempo. Como observamos en el eje horizontal, anotamos los tiempos, que para este caso la escala es de 0,01 segundos. Así que tenemos 0, 0,1 segundos, 0,2 segundos, etc. Y en el eje vertical vamos a anotar las velocidades que obtuvimos anteriormente. Fíjense que la escala para la velocidad va a ser de 100 centímetros por segundo. Entonces, fíjense que para el primer intervalo, que va de 0 a 0,05 segundos, tenemos asignada una velocidad de 24 centímetros por segundo. Vamos a ubicar esto en el gráfico. Acá tenemos el 0 de tiempos y el 0,05 segundos vendría a estar por aquí, a mitad de camino entre el 0 y 0,1 segundo. Así que por aquí estaría el 0,05 segundos. Y tenemos que ubicar este valor de 24 centímetros por segundo. Ese valor es un valor de velocidad media en el intervalo que va entre 0, y 0,05 segundos. Este intervalo vamos a asignarle un valor medio, que vendría a estar por aquí, entre medio del 0 y 0,05 segundos, y a este valor, que está a medio camino de estos dos valores anteriores, le vamos a asignar el 24 centímetros por segundo, y ahí marcaríamos el primer puntito de este gráfico, ¿no? Fíjense, la segunda velocidad media correspondería al intervalo que va entre 0,05 y 0,10, que vendría a estar por acá. ¿Está bien? Y a ese intervalo le va a corresponder una velocidad media de 72 centímetros por segundo. Así que el 72 vendría a estar por acá. Y así vamos confeccionando este gráfico. Fíjense que la velocidad media de la caída libre de esta pelotita es una función lineal del tiempo. En una función lineal, o en el gráfico de una recta, la pendiente, para el caso del gráfico velocidad en función del tiempo, nos da la aceleración. Y como este gráfico es una función lineal, la pendiente es constante. Así que la aceleración en una caída libre es un valor constante. Y vamos a calcularlo. Por definición también, la aceleración media es el cambio en la velocidad en un intervalo dividido el tiempo empleado.
En este caso vamos a utilizar cualquier intervalo. En este caso, como ejemplo, podemos utilizar, no sé, el intervalo que va desde los 0,05 segundos a los 0,45 segundos. Y para la velocidad anotamos los valores correspondientes, que vendrían a ser 72 centímetros por segundo y 464 centímetros por segundo. Hacemos o calculamos la diferencia entre las velocidades y la diferencia entre los tiempos empleados y obtenemos que la aceleración media para este movimiento es de 980 centímetros por segundo al cuadrado, y si los convertimos nos da un valor de 9,80 metros por segundo al cuadrado. Así que esto es la aceleración para este objeto y para cualquier objeto en caída libre en cercanías a la superficie terrestre. A esto se le llama aceleración de la gravedad G.